Señor defensor del pueblo, Volmar Pérez, también su despacho tiene conocimiento de este caso. Hablamos de dos personas que se las llevaron desconocidos desde sus propias casas. ¿Cuál es el reporte? Sí, efectivamente, hemos condenado de manera enérgica la desaparición de dos mujeres en el municipio de Saravena, desaparición que a juzgar ya por los hechos se convirtió en secuestro, y de acuerdo con la información recaudada por la Defensoría del Pueblo, los hechos ocurrieron a eso de las 11 de la mañana del martes 24 de julio del año que cursa en la zona urbana del municipio de Saravena, cuando hombres vestidos de civil se llevaron de su residencia a la señora Elida Parra, contratista del proyecto Oleoducto Bicentenario y periodista de la emisora Sarare FM, y Gina Paola Uribe Villamizar, ingeniera ambiental, contratista de la empresa Itanzuca, interventora del proyecto Bicentenario. Al rechazar la privación de la libertad de la señora Célida Parra y Gina Paola Uribe, hemos instado a los grupos armados ilegales, a los responsables de su secuestro, a que les respeten el derecho a la vida, a la integridad personal y el derecho a la libertad individual a los habitantes del departamento de Arauca y a proceder a su inmediata liberación. Justamente durante el día de ayer tuvimos oportunidad de asistir a un consejo de seguridad allá en la ciudad de Arauca y a evaluar con mucho rigor, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, con el alto mando militar y con diferentes expresiones de la sociedad civil, la situación que se ha venido presentando en los últimos días también en el departamento de Arauca y que obliga a la necesidad de que la fuerza pública termine de adecuar los mecanismos de seguridad que ha venido adoptando para enfrentar con la eficacia que se requiere el desafío de los violentos y garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que le asisten a los habitantes, en particular de los municipios de Arauca, de Arauquita, de Saravena y de Fortul, y del mismo Tame, desde luego, por el accionar violento de los grupos armados ilegales que han causado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que han afectado la prestación de servicios públicos esenciales, lo mismo que el medio ambiente y la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca. Sobre esto quería preguntarle, defensor, el señor esposo de la periodista Elida Parra nos decía que puede tener que ver este caso con el trabajo que estaba desarrollando con la empresa petrolera, y las FARC y el ELN también han cometido muchos atentados contra oleoductos en Colombia. Estamos hablando de un secuestro también de carácter económico, una forma de presionar a los empresarios de la región. Pues no sabemos la motivación del secuestro, lo que sí está suficientemente claro es que ellas prestaban sus servicios a compañías que tienen que ver con el oleoducto Bicentenario, son empresas petroleras que desde luego han sido objeto de la acción violenta de los grupos armados ilegales que operan en el departamento de Arauca. No sabemos qué mensaje puedan estar enviando sus actores, si los trabajadores al servicio del oleoducto Bicentenario se están convirtiendo en objetivo militar, en blanco de las acciones de los grupos armados ilegales que operan en el departamento de Arauca, porque ello desde luego es materia de inquietud, de preocupación. Alguien hablaba del perfil de las personas que fueron secuestradas, y más allá del perfil, lo que hay que tener en cuenta y en consideración son las empresas para las cuales venían trabajando, venían prestando sus servicios. Sí. Creemos que con ellos se está enviando un mensaje que al parecer hay que establecerlo desde luego, tendría algo que ver con las empresas a las cuales ellas venían vinculadas allá en el departamento de Arauca. En Popayán, Cauca, señor Volmar Pérez, defensor del pueblo de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Señora Clara Rojas, mucho se ha escuchado hablar de las acciones terroristas de las FARC en la comunidad internacional. Quizá muy pocos conocen que también el ELN todavía opera y allí en la frontera con Venezuela comete acciones terroristas de este tipo. ¿Cómo se evalúa esta situación? Sí, yo pienso que efectivamente en Latinoamérica y otros países no conocen realmente que también existe el ELN.
Yo creo que es aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al ELN que se comprometa para cesar esta práctica. Indudablemente este sector de todas estas compañías en zona de frontera han sido muy afectadas en este primer semestre del año. De hecho, de la información extraoficial que tenemos, al menos 14 ingenieros han sido extorsionados, secuestrados, e incluso un par ha muerto en condiciones bastante difíciles en lo que va corrido el último mes. De manera que sí nos preocupa enormemente, nos preocupa que ellos mantengan esta práctica. Lo que entendemos es que están buscando recursos y obviamente nos preocupa. ¿Y hay la posibilidad de que los ingenieros terminen también escondidos en la selva fronteriza en Venezuela, que se estén llevando a la gente hacia el otro país? Pues yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que sí, o sea, yo creo que eso nos lo estamos planteando todos los colombianos y yo creo que eso es bueno hablarlo, como se dice, sobre la mesa. Saravena justamente queda al límite con Venezuela y entendemos de la información de prensa que ellos parece como si se salieran, digamos, a Colombia y se replegaran rápidamente, porque no es la primera vez que ocurre, de manera que yo pienso que también es hacer un llamado a las autoridades venezolanas, al propio presidente, bueno, todas las autoridades correspondientes, que ellos también nos han ofrecido. A Hugo Chávez, que ha Claro, dicho que va a combatir de frente a los entonces terroristas. yo pienso que tiene que haber un compromiso frontal por evitar estas prácticas que atentan a la libertad. No solo en nuestro país, también tiene que ver con otros países y obviamente nosotros en eso necesitamos la solidaridad. Este es el momento, una vez más, para llamarle a los, no solo al pueblo venezolano, que sin duda nos ha acompañado en tantos momentos, al gobierno, al propio presidente, que también lo ha manifestado. Porque sí, pues no se necesita ser mago para entender que ellos se repliegan prontamente a las zonas de frontera en Venezuela. Señora Amauris Ríos, ¿cuál es el llamado que le hace usted a los captores de su esposa, si lo estuvieran escuchando en este momento? Por favor, le respeten la vida tanto a ella como a su compañera. Lo único que yo les pido al grupo del ELN, por favor, le respeten la vida a mi esposa, a nuestra amiga Gina, que por favor la liberen ya, por favor. ¿Y cuál es el mensaje que le envía a su esposa, señora Amauris Ríos? Que la amo mucho, que la queremos mucho, tiene un sobrino recién nacido que la está esperando. Por favor, ya, basta ya el secuestro, por favor. Pues quiero agradecerle mucho, es el esposo de Elida Parra, la periodista en Arauca que estaría en poder del grupo terrorista ELN, señor Amauris Ríos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muy amable. Y también, señor Juan Carlos Humoa, el llamado que puede hacer usted en este momento a lo que está ocurriendo, sobre todo en la frontera con Venezuela, estas amenazas, estas extorsiones, carteles donde declaran objetivo militar a ingenieros, periodistas, a la misma fuerza pública. Pero yo creo que el llamado es para el gobierno nacional, independientemente de estas acciones que está cometiendo la guerrilla. Yo creo que los ojos tienen que colocarse en el departamento de Arauca. Creo que la salida no es venir a hacer un consejo de seguridad y dar la oportunidad a la gente que hable, pero no conocemos los resultados y conocemos realmente las conclusiones. Hace menos de un mes el presidente Santos estuvo en Arauca y se habló de reforzar el pie de fuerza, pero no sabemos qué está pasando. Las acciones terroristas continúan, la inseguridad continúa, la zozobra continúa. Yo creo que el llamado es al gobierno nacional para que realmente ponga los ojos en el departamento de Arauca. Hicieron un raponazo las regalías, entonces por lo menos Arauca ha producido mucho para salvar de la quiebra al país. Yo creo que es hora realmente de que el departamento de Arauca merece lo que realmente necesita, inversión social. Esto es lo que todos los araucanos piden. Ahí se necesita el acompañamiento de la fuerza pública, porque una región sin seguridad no tiene ningún futuro. Entonces yo creo que la seguridad para el departamento de Arauca es indispensable. Y lo que está pasando en materia de seguridad es lamentable, lo que está viviendo en este importante departamento como es el departamento de Arauca. Y lo que se dice realmente de que hay guerrilla en la zona de frontera es muy cierto. Los que vivimos realmente en la frontera lo sentimos, Jason. Es algo que lo sentimos nosotros y que sabemos que la guerrilla viene del hincha aquí en las zonas de frontera y de inmediato pasa para territorio venezolano. Hoy a mediodía sucedió desde zona fronteriza, desde territorio venezolano, hostigaron un CAI que se encuentra al occidente de la ciudad capital. El 25 de julio fue hostigado un CAI que se encuentra también al frente de la población venezolana del Amparo. El 20 de julio también lo hicieron. Entonces, la guerrilla está ahí.
sea, no sabemos qué está pasando, son muchas las preguntas que los araucanos se hacen, pero muy pocas las respuestas que realmente nosotros recibimos por parte del gobierno nacional. Pues muy grave esta situación. Señor Juan Carlos Umoa, presidente de la Corporación de Periodistas de Arauca, muchas gracias por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes, Jason, por habernos tenido en cuenta y esperamos que lo que se haya dicho acá realmente sirva para algo y no que sigamos recibiendo amenazas por parte de los grupos armados ilegales. Yo creo que ya es hora de hacer un stop en esto y que realmente Arauca vivió una armonía hace muchos años. Pareciera que estamos retrocediendo en materia de seguridad. Una buena noche para todos. Muy amable. Con esto nos vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar revisaremos las cifras del secuestro en Colombia. ¿Han crecido o han disminuido? Ya volvemos.